¿Y si actuases como si el universo estuviera a tu favor, incluso cuando todo parece estar en tu contra? ¿Y si cada fracaso fuera, en realidad, parte del plan para formar un carácter indestructible? Muchos esperan tener resultados para actuar con confianza, pero los estoicos lo hacían al revés. Actuaban con confianza incluso cuando no había garantías, y eso los volvía invencibles. Epicteto nació esclavo. Marco Aurelio gobernó en medio de guerras y pestes. Séneca fue exiliado, traicionado y condenado a muerte, pero todos compartían una idea: no importa lo que pase fuera, si dentro estás en control. Eso es actuar como si todo siempre te saliera bien, no porque lo haga, sino porque tú eliges responder como si el destino trabajara contigo, no contra ti. En este video de Ceniza Estoica te compartiré 12 lecciones profundamente estoicas que pueden cambiar por completo tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. No son frases bonitas, no es autoayuda disfrazada. Son armas mentales que han soportado siglos, guerras, pérdidas y caos. Y hoy tú puedes usarlas. Cada lección está diseñada para endurecer tu alma, templar tu juicio y darte la capacidad de actuar con calma, bajo presión. Porque actuar como si todo te saliera bien no es arrogancia, es autodominio. Es una forma de vivir con excelencia en un mundo impredecible. Y quédate hasta el final, porque la lección número 1 es la más poderosa de todas. Una que, si logras aplicarla, puede liberarte del miedo, de la ansiedad y de ese deseo constante de controlar lo incontrolable. Este video no es para quien busca consuelo, es para quien busca poder interior, poder que no depende del resultado, poder que nace del carácter. Comenta abajo esta frase para demostrar que estás comprometido con tu transformación. Lo que depende de mí, lo domino. Te leo en los comentarios. Comenzamos. Lección 12. No necesitas certeza, necesitas coraje. El impulso natural del ser humano es buscar seguridad. Queremos garantías. Queremos saber si algo va a salir bien antes de dar el primer paso. Esperamos el momento perfecto, las condiciones ideales, la validación externa. Pero el estoico lo entiende de forma brutalmente distinta. La certeza no existe, y esperarla solo te debilita. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Esto es más que una exhortación moral. Es una invitación a actuar sin certeza, a moverte sin garantías, a vivir como si todo ya estuviera funcionando, incluso cuando todo parece estar en contra. La mayoría se paraliza esperando la claridad. El estoico camina entre la niebla, no porque ignore los riesgos, sino porque ha entrenado su carácter para avanzar a pesar de ellos. El coraje estoico no es temeridad, es la disciplina de actuar, sin dejarse gobernar por el miedo al resultado. Piensa en Epicteto, escribiendo que las cosas que nos suceden no son ni buenas ni malas, solo nuestras opiniones las convierten en una cosa u otra. Y si eso es verdad, y lo es, entonces también es verdad que la falta de certeza no es excusa para la inacción, sino una oportunidad para demostrar quién eres realmente. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa que te creas invencible. Significa que ya no necesitas garantías para moverte, que decides avanzar como si el universo te estuviera abriendo puertas, aunque lo único que haya delante sea incertidumbre. Cada paso que das en medio del caos es una declaración. No controlo el futuro, pero controlo mi decisión de caminar hacia él. Y esa es la actitud que transforma la vida, porque con cada acción que nace del coraje, tu alma se fortalece, te vuelves menos reactivo, más sereno, más firme, como una roca en medio del mar. Las olas no la mueven, solo la moldean. Quien espera certezas se convierte en esclavo de las circunstancias.
Quien cultiva coraje se libera del miedo a perder. Y si ya no temes perder, entonces nada te domina. Eres libre, eres estoico. La próxima vez que sientas duda, no la reprimas ni la niegues. Mírala, reconócela y luego avanza de todos modos, no porque sabes que saldrá bien, sino porque ya decidiste actuar con excelencia, pase lo que pase. Esa es la esencia de esta lección. No necesitas certeza, necesitas coraje. Lección 11. El obstáculo es el camino. La mayoría de las personas se quiebra frente al primer obstáculo. Lo ven como un enemigo, una maldición, una señal de que deben detenerse. Pero para el estoico, el obstáculo no es un freno, es la materia prima del carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dejó una de las frases más poderosas jamás escritas. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es difícil aceptar esto. Todo en nuestra mente está entrenado para evitar el dolor, para huir de lo incómodo, para resistirse a lo inesperado. Sin embargo, la verdad estoica es brutal. Si huyes de los obstáculos, huyes también de tu propio crecimiento. Imagina a un soldado que nunca entra en combate. Imagina a un navegante que solo se atreve a zarpar en mares calmos. Nunca se forjará en ellos la grandeza, nunca desarrollarán firmeza. Su aparente seguridad es, en realidad, debilidad disfrazada. El obstáculo, en cambio, pule tu espíritu, te da la oportunidad de practicar la paciencia, la disciplina, la resiliencia. Cada dificultad es un entrenamiento secreto. El mundo te pone a prueba no para destruirte, sino para recordarte que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Séneca lo expresó de manera contundente: el fuego prueba el oro, la miseria prueba al hombre. Tus dificultades no son errores en el sistema, son el sistema mismo. El dolor, la pérdida, el fracaso, todos ellos son escenarios diseñados para revelar de qué estás hecho. Si actúas como si todo siempre te saliera bien, incluso el obstáculo se convierte en aliado. No lo miras con resentimiento, sino con respeto. Lo integras en tu camino y en ese momento tu vida deja de ser una huida y se convierte en un entrenamiento constante para la virtud. La próxima vez que algo se cruce en tu camino, cambia la pregunta. En vez de decir ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué oportunidad de virtud hay aquí para mí? Ese simple cambio de perspectiva lo transforma todo. Lo que parecía una desgracia se convierte en disciplina. Lo que parecía un castigo se vuelve en maestría. Lo que parecía una pérdida se transforma en libertad, porque el obstáculo no es tu enemigo, el obstáculo es tu camino. Lección 11. El obstáculo es el camino. La mayoría de las personas se quiebra frente al primer obstáculo. Lo ven como un enemigo, una maldición, una señal de que deben detenerse. Pero para el estoico, el obstáculo no es un freno, es la materia prima del carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dejó una de las frases más poderosas jamás escritas. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es difícil aceptar esto. Todo en nuestra mente está entrenado para evitar el dolor, para huir de lo incómodo, para resistirse a lo inesperado. Sin embargo, la verdad estoica es brutal. Si huyes de los obstáculos, huyes también de tu propio crecimiento. Imagina a un soldado que nunca entra en combate. Imagina a un navegante que solo se atreve a zarpar en mares calmos. Nunca se forjará en ellos la grandeza, nunca desarrollarán firmeza. Su aparente seguridad es, en realidad, debilidad disfrazada. El obstáculo, en cambio, pule tu espíritu. Te da la oportunidad de practicar la paciencia, la disciplina, la resiliencia. Cada dificultad es un entrenamiento secreto.
El mundo te pone a prueba no para destruirte, sino para recordarte que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Séneca lo expresó de manera contundente. El fuego prueba el oro, la miseria prueba al hombre. Tus dificultades no son errores en el sistema, son el sistema mismo. El dolor, la pérdida, el fracaso, todos ellos son escenarios diseñados para revelar de qué estás hecho. Si actúas como si todo siempre te saliera bien, incluso el obstáculo se convierte en aliado. No lo miras con resentimiento, sino con respeto. Lo integras en tu camino y en ese momento tu vida deja de ser una huida y se convierte en un entrenamiento constante para la virtud. La próxima vez que algo se cruce en tu camino, cambia la pregunta. En vez de decir, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿qué oportunidad de virtud hay aquí para mí? Ese simple cambio de perspectiva lo transforma todo. Lo que parecía una desgracia se convierte en disciplina. Lo que parecía un castigo se vuelve en maestría. Lo que parecía una pérdida se transforma en libertad. Porque el obstáculo no es tu enemigo, el obstáculo es tu camino. Lección 10. Domina tu diálogo interno. Lo que más afecta nuestra vida no son los hechos, sino la manera en que los narramos dentro de nuestra mente. La voz interior puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. El estoicismo enseña que la verdadera libertad comienza cuando aprendes a gobernar lo que te dices a ti mismo. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase resume siglos de sabiduría en pocas palabras. El dolor existe, sí. La pérdida existe, sí. El fracaso existe, sí. Pero lo que realmente hiere es la interpretación que repetimos en nuestra mente una y otra vez, hasta convertirla en cadena. Cuando actúas como si todo siempre te saliera bien, lo primero que cambias no es el mundo, sino tu diálogo interno. Dejas de hablarte como víctima y comienzas a hablarte como dueño de tu destino. Ya no dices, no puedo más, sino, esto es difícil, pero puedo resistirlo. Ya no dices, todo está en mi contra, sino, esto también pasará y me hará más fuerte. La mente necesita dirección. Si la abandonas, se vuelve caótica, temerosa, débil. Pero si la entrenas, se convierte en un escudo. Marco Aurelio escribía sus pensamientos todas las noches, no para otros, sino para sí mismo. Su obra, Meditaciones, no fue escrita como libro, sino como recordatorio personal. Era su manera de controlar el diálogo interno, de corregirse, de recordarse cómo debía pensar para no caer prisionero de sus emociones. Tú también puedes hacerlo. No necesitas escribir un tratado, basta con que seas vigilante. Observa lo que tu mente te dice y cuestiónalo. Pregúntate, ¿es esto verdad o es solo una reacción emocional? Pregúntate, ¿me sirve pensar de esta manera o me debilita? Con el tiempo, descubrirás que no tienes por qué creer todo lo que piensas, y en ese momento habrás conquistado uno de los mayores poderes que un ser humano puede alcanzar, la capacidad de elegir qué narración alimentar en tu interior. Dominar tu diálogo interno es actuar como si todo siempre te saliera bien, porque incluso en medio del caos, eliges pensamientos que fortalecen en lugar de destruir. El mundo puede arder afuera, pero dentro de ti reinas con serenidad. Esa es la esencia de esta lección. Si dominas tu mente, ningún enemigo externo puede derrotarte. Lección 9. Acepta lo que no controlas. Una de las enseñanzas más duras y al mismo tiempo más liberadoras del estoicismo es esta. Hay cosas que nunca estarán en tus manos, y luchar contra ellas solo genera sufrimiento. Epicteto lo explicó con absoluta claridad en su Enquiridión.
De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Y ese es el eje central de la filosofía estoica. El hombre común desperdicia su vida tratando de controlar lo que nunca podrá gobernar. La opinión de los demás, los resultados del azar, el paso del tiempo, la muerte inevitable. Y en ese forcejeo pierde lo más valioso, su propia tranquilidad. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa engañarte pensando que nada malo ocurrirá. Significa aceptar con serenidad que lo externo no siempre seguirá tus deseos, pero lo interno siempre puede seguir tu virtud. Cuando practicas esta aceptación, todo cambia. Lo que antes era motivo de ira, ahora se vuelve indiferente. Lo que antes era motivo de miedo, ahora se transforma en calma. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mayoría de nuestros tormentos no nacen de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Al negar la realidad, creamos una herida doble: el dolor del hecho y el dolor de nuestra reacción. El estoico corta esa herida a la mitad, acepta lo que no puede cambiar y se concentra en lo que sí está bajo su control. Mira tu vida con claridad. No puedes decidir el clima, pero puedes decidir tu actitud al salir bajo la lluvia. No puedes detener la enfermedad, pero puedes cultivar fortaleza para soportarla. No puedes frenar la muerte, pero puedes elegir vivir con dignidad hasta el último aliento. Esa es la diferencia entre ser esclavo del destino o caminar en armonía con él. Aceptar lo que no controlas no es resignación, no es pasividad, es estrategia. Significa que concentras toda tu energía en aquello que sí está en tus manos, tus juicios, tus palabras, tus acciones, y ese cambio de foco te devuelve un poder inmenso. Cuando asumes esta lección, algo cambia dentro de ti. Ya no malgastas tus fuerzas peleando contra lo inevitable. Ya no imploras que el mundo se acomode a ti. Empiezas a alinearte con la naturaleza de las cosas, y en esa alineación nace la paz. Actuar como si todo siempre te saliera bien es, en última instancia, un acto de aceptación. Reconocer que la vida no sigue tu guión, pero siempre te ofrece la oportunidad de practicar la virtud. Esa es la esencia de esta enseñanza. No luches contra lo que no puedes cambiar. Abraza lo inevitable y hazlo parte de tu fortaleza. Lección 8. No reacciones, responde. La diferencia entre el sabio y el hombre común no es que uno sienta y el otro no. Ambos sienten ira, tristeza, miedo o alegría. La diferencia es que el hombre común reacciona como un reflejo, mientras que el sabio responde con conciencia. Esa distancia mínima entre estímulo y respuesta es donde se mide la grandeza de un carácter. Epicteto lo enseñaba con firmeza. No está en nuestro poder elegir las circunstancias externas, pero sí elegir cómo responder a ellas. Y esa es la clave, responder. Porque reaccionar es automático, pero responder es un acto de virtud. Imagina a alguien insultándote. La reacción natural es devolver el insulto, encender la ira y entrar en la espiral de la ofensa. Pero la respuesta estoica es distinta. Reconocer que la opinión del otro no define tu valor y elegir el silencio o una palabra sobria. Imagina que la vida te presenta una pérdida inesperada. La reacción es lamento y desesperación. La respuesta estoica es aceptar el dolor, pero también recordar que nada nos pertenece de manera absoluta. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En medio del imperio más grande de su tiempo, enfrentó traiciones, guerras y pestes, pero escribió para sí mismo: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esa es la libertad que nace de no reaccionar, sino de responder. Responder no es debilidad. Al contrario, es la mayor expresión de fuerza.
Cualquiera puede perder el control y dejarse arrastrar por la ira. Solo quien se gobierna a sí mismo puede mantener la calma frente al caos. Esa calma es poder, esa calma es estrategia. Actuar como si todo siempre te saliera bien es imposible si eres esclavo de las reacciones, porque cualquier palabra de otro, cualquier fracaso, cualquier contratiempo te moverá como una hoja en el viento. Pero cuando aprendes a responder, te conviertes en roca. La tormenta golpea, pero no te arrastra. Practica la pausa. Ese instante de silencio entre lo que ocurre y lo que eliges hacer. Ahí está tu libertad. Ahí está tu fortaleza. Ahí se encuentra la diferencia entre perderte en el torbellino o mantenerte dueño de ti mismo. Esa es la enseñanza de esta lección. No reacciones como un esclavo de tus impulsos, responde como un dueño de ti mismo. Lección 7. Entrénate en la incomodidad. El hombre común huye de la incomodidad. Busca el placer inmediato, el camino fácil, la comodidad constante, pero lo que parece alivio se convierte en debilidad. Porque un cuerpo y un espíritu que nunca enfrentan dificultad se vuelven frágiles, incapaces de soportar el peso inevitable de la vida. Los estoicos comprendieron esta verdad y la convirtieron en disciplina. Séneca lo recomendaba con insistencia: entrénate algunas veces en las privaciones para que no temas aquello que los hombres temen. Dormir en el suelo cuando tienes cama, vestir ropas sencillas cuando puedes vestir con lujo, comer poco cuando tienes abundancia. ¿Por qué? Porque así te liberas del miedo. Descubres que no necesitas tanto como creías y que lo que realmente sostiene tu vida no son los lujos, sino tu fortaleza interior. Epicteto también lo enseñaba a sus alumnos: el verdadero entrenamiento no está en las palabras, sino en la práctica diaria. ¿Quieres ser libre del miedo a perderlo todo? Entonces practica vivir con poco, practica resistir el frío, practica tolerar el hambre. Quien ha probado la incomodidad voluntaria ya no es esclavo de la incomodidad impuesta. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, recordaba a sí mismo en sus escritos que debía vivir con sobriedad, sin dejarse corromper por los placeres que lo rodeaban, porque sabía que la comodidad excesiva debilita la mente y corroe la virtud. Entrenarte en la incomodidad no significa despreciar lo bueno de la vida, significa prepararte para cuando falte. Significa que si la fortuna te sonríe, disfrutas con moderación, y si la fortuna te abandona, sigues siendo el mismo. Eso es invulnerabilidad, no necesitar nada externo para mantener la calma y la dignidad. Actuar como si todo siempre te saliera bien requiere precisamente de este entrenamiento. Porque cuando la vida te golpea con la dureza de la pérdida, la enfermedad o la traición, no estarás sorprendido. Ya habrás fortalecido tu espíritu en los pequeños ejercicios de privación. Y entonces, mientras otros se quiebran, tú permaneces en pie. Esa es la esencia de esta lección. Elige la incomodidad voluntaria para que nada te intimide. Lección 6. Vive como si el tiempo fuera un préstamo. La mayor ilusión del ser humano es creer que tiene tiempo. Posponemos lo importante, aplazamos lo esencial, vivimos como si fuéramos eternos. Pero los estoicos tenían claro que la vida no es una propiedad, sino un préstamo que puede ser retirado en cualquier momento. Séneca lo advirtió con palabras cortantes en su ensayo de la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esa es la verdad que evitamos mirar de frente. No se trata de cuánto tiempo posees, sino de cómo lo usas. Marco Aurelio también lo repetía en sus meditaciones diarias: vive cada día como si toda tu vida dependiera de él. El emperador, que podía creer tenerlo todo, recordaba constantemente que su existencia era frágil, efímera, breve.
Esa conciencia no lo paralizaba, lo impulsaba a actuar con rectitud, a no perderse en distracciones, a vivir con urgencia sobria. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa confiar en que habrá tiempo ilimitado para corregir errores o perseguir metas. Significa vivir sabiendo que el reloj nunca se detiene y que cada día puede ser el último. Esa perspectiva da fuerza a cada decisión. No te permite dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. No te permite malgastar tu vida en enojos, quejas o caprichos. El tiempo es un recurso no renovable. El dinero puede recuperarse, la salud puede restablecerse en parte, las relaciones pueden reconstruirse, pero cada minuto que pasa nunca regresa. Esa es la razón por la que el estoico cuida sus horas con el mismo celo con el que un guerrero cuida su espada. Sabe que su vida depende de ello. Tú también puedes hacer este ejercicio. Pregúntate cada noche: ¿usé este día como si fuera un préstamo valioso o lo desperdicié como si tuviera infinitos? Esa pregunta te coloca frente a la realidad, no como un motivo de angustia, sino como un recordatorio de urgencia. Cuando interiorizas esta lección, cambias tu manera de vivir. Dejas de perder tiempo en lo trivial, empiezas a valorar lo esencial. Cada palabra, cada gesto, cada acción adquiere peso, porque sabes que mañana puede no llegar y eso no te asusta, te despierta. La enseñanza estoica es clara: no cuentes los días, haz que cada día cuente. Lección 5. Tu valor no depende de la opinión ajena. Vivimos en un mundo donde la mirada de los demás parece decidirlo todo. Buscamos aprobación, likes, reconocimiento, validación constante. Pero el estoico sabe que esta dependencia es una de las mayores cadenas que puede arrastrar un ser humano. Si tu valor depende de la opinión ajena, nunca serás libre. Epicteto lo expresó de manera contundente: si quieres ser invencible, no te involucres en aquello que no depende de ti. ¿Y acaso la opinión de los demás depende de ti? Nunca. Puedes actuar con virtud, hablar con claridad, vivir con rectitud, y aún así habrá quien te critique, te malinterprete o te desprecie. Pretender controlar la percepción ajena es tan inútil como querer controlar el viento. Marco Aurelio, que fue emperador y objeto de juicios constantes, se repetía a sí mismo: no te preocupes por lo que piensen los demás, porque morirán pronto como tú. Duro, pero cierto. Sus palabras son un recordatorio de que las voces externas son pasajeras y que edificar tu vida sobre ellas es como construir sobre arena. Séneca también lo advertía: el que se preocupa por lo que dirá la gente nunca será dueño de sí mismo. La esclavitud más común no es la de las cadenas físicas, sino la del alma sometida al aplauso o al desprecio. Actuar como si todo siempre te saliera bien implica liberarte de esa tiranía. Significa que vives de acuerdo a tus principios, no a las expectativas ajenas, que buscas ser justo, valiente, disciplinado y sabio, sin importar si te aplauden o te critican. La virtud es la única aprobación que realmente cuenta. La próxima vez que te encuentres dudando de ti mismo, por miedo a lo que dirán, recuerda esto: sus palabras no te construyen ni te destruyen. Eres tú quien decide qué valor tienen. El sabio escucha, pero no se doblega. Aprende, pero no se define por la multitud. Tu vida es demasiado breve para entregarla como espectáculo a la opinión pública. No vivas para aparentar, vive para ser. No busques ser admirado, busca ser íntegro. Y en esa integridad encontrarás la libertad que nadie puede arrebatarte. Esa es la enseñanza de esta lección. El verdadero valor está en tu virtud, no en el juicio de los demás. Lección 4. La disciplina es libertad. A primera vista,
La disciplina parece una carga: levantarse temprano, entrenar el cuerpo, controlar los deseos, contener la lengua, cumplir con lo que dijiste, aunque no tengas ganas. Muchos ven en la disciplina una forma de esclavitud, pero el estoico lo entiende al revés. La disciplina es la puerta a la verdadera libertad. Séneca lo explicó con crudeza: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. ¿Y cómo puedes ser dueño de ti mismo si te gobiernan tus impulsos, tus pasiones y tus caprichos? Si la pereza dicta tus acciones, eres esclavo de ella. Si el deseo domina tu vida, eres su prisionero. Si el miedo paraliza tus pasos, entonces no caminas por elección, sino por sumisión. La disciplina corta esas cadenas. Entrenar tu cuerpo cuando no quieres te enseña que la comodidad no te controla. Guardar silencio cuando quieres explotar te enseña que la ira no te gobierna. Cumplir tu palabra aunque cueste te enseña que el esfuerzo vale más que el capricho. En cada acto disciplinado conquistas un poco más de libertad. Marco Aurelio lo practicaba todos los días, incluso siendo emperador. En sus escritos se recuerda constantemente que debía vivir con sobriedad, sin dejarse seducir por lujos o placeres excesivos, porque sabía que si se entregaba a ellos, perdería su fuerza. La disciplina lo mantenía firme, incluso en medio de tentaciones que pocos hombres en la historia han tenido. Actuar como si todo siempre te saliera bien es imposible sin disciplina. Porque el mundo siempre te pondrá pruebas. La tentación de rendirte, de quejarte, de ceder a la ira, de buscar lo fácil. Solo con disciplina podrás mantener el rumbo, aunque la tormenta arrecie. La paradoja es clara: quien evita la disciplina por buscar libertad, termina esclavo de sus pasiones. Quien abraza la disciplina alcanza una libertad interior que nada externo puede arrebatarle. La próxima vez que la mente te diga «no puedo más», recuérdate: «sí puedo, porque decido hacerlo». Esa es la voz de la disciplina, y esa voz es la que libera. Esa es la enseñanza de esta lección. Domina tus hábitos y serás dueño de tu vida. Lección 3. Elige la virtud por encima del placer. El ser humano está constantemente tentado por el placer. La comida abundante, la comodidad inmediata, el reconocimiento, la riqueza, el poder. Todo eso parece atractivo, pero pocas cosas son tan peligrosas para el carácter como vivir esclavizado por lo que se siente bien en el momento. Los estoicos lo tenían claro. El placer es pasajero, la virtud es eterna. Y cuando debas elegir, la virtud debe estar siempre primero. Séneca advertía que la mayoría de los hombres se pierden porque confunden lo agradable con lo bueno. Creen que algo es correcto solo porque les da placer. Pero el sabio distingue: lo bueno es aquello que fortalece el alma, aunque duela. Lo malo es aquello que la debilita, aunque sea dulce. Epicteto enseñaba a sus discípulos a desconfiar de lo que seduce a los sentidos, porque no todo lo que brilla nutre. Decía: si quieres ser libre, no desees lo que no depende de ti. Y gran parte de lo que deseamos son placeres externos que nunca están bajo nuestro control. Marco Aurelio, rodeado de lujos en el palacio imperial, se recordaba cada día que debía vivir como un hombre sencillo, justo y disciplinado. En medio de la abundancia, elegía sobriedad. En medio de la tentación, elegía rectitud, porque entendía que la grandeza de un hombre no se mide por cuánto disfruta, sino por cuánto domina sus deseos. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa entregarte al placer sin medida, como si la vida fuera un banquete interminable. Significa vivir con tal fortaleza que ningún placer te controle, y con tal claridad que nunca sacrifiques lo esencial por lo inmediato. El placer puede hacerte prisionero. Cuanto más lo persigues, más dependes de él. La virtud, en cambio, te hace libre. Cuanto más la practicas, más poder interno acumulas. Pregúntate siempre: ¿esto que quiero me acerca a la excelencia o solo me da un alivio momentáneo?
Esa pregunta separa al sabio del imprudente. La enseñanza es sencilla pero exigente. Elige la virtud por encima del placer y encontrarás una alegría más profunda que ningún exceso puede dar. Lección 2. La muerte es la maestra de la vida. Nada revela más el corazón del estoicismo que su relación con la muerte. Para la mayoría, la muerte es un tabú, un tema que se evita, una sombra que aterra. Pero para el estoico, la muerte es una maestra. Recordarla a diario no es un acto mórbido, sino una fuente de claridad y coraje. Marco Aurelio lo repetía a sí mismo en sus meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Estas palabras no son un llamado al miedo, sino a la urgencia. Cada día puede ser el último. ¿Qué excusa queda entonces para posponer la virtud? Séneca también lo enseñaba con crudeza. Aprender a morir es aprender a vivir. El que teme a la muerte no puede ser libre, porque vive encadenado a la ilusión de la permanencia. Pero quien acepta la muerte como parte natural de la existencia, se libera de esa esclavitud. Ya no malgasta su tiempo en preocupaciones banales, ni se aferra con desesperación a lo que inevitablemente se perderá. Epicteto aconsejaba a sus discípulos practicar el memento mori, recordar la muerte en cada acto. Al besar a un ser querido, decirse, es posible que mañana ya no esté. Al levantarse por la mañana, recordar, este día podría ser el último. No para caer en la tristeza, sino para vivir con más presencia, más gratitud, más rectitud. Actuar como si todo siempre te saliera bien no es imaginar un futuro eterno lleno de logros. Es vivir cada día como un regalo prestado, como una oportunidad única de practicar la virtud. Cuando la muerte deja de ser un enemigo, la vida deja de ser un campo de batalla contra el tiempo. Se convierte en una oportunidad sagrada. El hombre que recuerda su muerte no pierde tiempo en envidias, discusiones vacías o lamentos interminables. Se concentra en lo esencial, ama más, se disciplina más, sirve más, porque sabe que el reloj no se detiene y que la eternidad no está garantizada. Esta es la enseñanza fundamental. La muerte no es el fin, es la brújula que da dirección a tu vida. Lección 1. Tú eres dueño de tu mente. De todas las enseñanzas estoicas, esta es la raíz, la que sostiene a todas las demás. Lo único que realmente posees, lo único que nadie puede arrebatarte, es tu mente. Marco Aurelio lo escribió con una convicción férrea en sus meditaciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Ahí está todo. Los estoicos no prometieron una vida sin dolor, ni un camino sin obstáculos, ni un destino fácil. Lo que prometieron es algo más grande, la libertad interior que nace de dominar lo único que depende de ti. Epicteto, que conocía la esclavitud en carne propia, lo repetía sin cansancio: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo no es otra cosa que gobernar los pensamientos, dirigir los juicios, decidir con claridad qué significado dar a lo que ocurre. Piensa en esto. El mundo externo está fuera de tu control. No puedes decidir las palabras de otros, los caprichos del destino, la enfermedad, el paso del tiempo. Pero dentro de ti tienes un reino que solo tú gobiernas, y ese reino es tu mente. Si lo descuidas, te convertirás en esclavo de los impulsos, de las opiniones, de los miedos. Pero si lo gobiernas, ningún imperio, ninguna tragedia, ninguna pérdida puede quebrarte. Séneca decía, el hombre sabio es invulnerable, no porque no sufra, sino porque su mente permanece firme. Puede llorar, puede sentir dolor, pero no se derrumba. Puede perderlo todo, pero no se pierde a sí mismo.
Esa es la verdadera invulnerabilidad. No vivir blindado contra el dolor, sino vivir dueño de tu interpretación frente a él. Actuar como si todo siempre te saliera bien no es optimismo ingenuo, es un acto de soberanía interior. Significa que decides ver cada acontecimiento, bueno o malo, como materia de virtud. Significa que usas la derrota para practicar la resiliencia, la pérdida para practicar el desapego, la crítica para practicar la calma. En cada circunstancia, tu mente es la que dicta si eres vencido o fortalecido. La próxima vez que algo te sacuda, recuerda esto: nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso. Nadie puede decidir lo que piensas, lo que crees, lo que valoras, salvo tú mismo. Ese es tu poder más grande, tu refugio y tu arma. Y esa es la enseñanza final. Tú eres dueño de tu mente. Si gobiernas tu interior, nada externo podrá gobernarte. Has llegado hasta el final de este recorrido. 2 lecciones que no son teorías vacías, ni frases para colgar en una pared, sino armas para enfrentar la vida con firmeza. Hemos hablado de coraje, de disciplina, de la aceptación de lo inevitable, de la muerte como maestra, de la virtud como guía y de la mente como nuestro reino inviolable. Pero ahora toca cerrar el círculo. El estoicismo no se mide por lo que sabes, sino por cómo vives. Puedes leer a Marco Aurelio 1000 veces, puedes memorizar las frases de Epicteto, puedes citar a Séneca en cualquier conversación, pero si no aplicas estos principios en tu día a día, solo acumulas palabras. El sabio no colecciona teorías, las convierte en carne y en carácter. Actuar como si todo siempre te saliera bien no es un simple lema, es una manera de caminar. Es levantarte por la mañana y decidir que, sin importar lo que ocurra, responderás con excelencia. Es enfrentar la incertidumbre con coraje, mirar el obstáculo como parte del camino y aceptar lo que no puedes cambiar con serenidad. Es entrenarte en la incomodidad para que nada te intimide y recordarte cada noche que el tiempo es un préstamo y que mañana puede no llegar. Si interiorizas estas lecciones, algo profundo cambia en ti. Empiezas a vivir con menos miedo. Dejas de necesitar aprobación. Tus palabras se vuelven más sobrias, tus decisiones más firmes, tus acciones más coherentes. Y lo que antes te parecía una tragedia, ahora lo ves como una oportunidad de virtud. Eso es poder real. No depender del mundo para estar en calma, sino mantener la calma sin importar el mundo. Marco Aurelio gobernó un imperio bajo guerras y pestes, pero nunca dejó de escribir en sus noches solitarias, recordándose a sí mismo que debía actuar con justicia, aceptar con dignidad y pensar con claridad. ¿Crees que él no temía? Claro que sí, pero eligió no dejarse gobernar por ese temor. Epicteto fue golpeado, humillado y vendido como esclavo. Y aún así enseñaba a otros que la libertad verdadera está en el dominio interior. Séneca, rodeado de riquezas, nunca dejó de recordarse la fragilidad de la vida. Y cuando le llegó la orden de su muerte, bebió el veneno con la serenidad que había practicado toda su existencia. Ellos vivieron lo que enseñaban, y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser emperador ni filósofo, no necesitas títulos ni riquezas. Solo necesitas la decisión diaria de actuar con sobriedad, disciplina y virtud. Cada mañana es un campo de entrenamiento, cada dificultad una prueba, cada instante un recordatorio de que la vida es breve y que lo único que realmente te pertenece es la manera en que piensas y actúas. El mundo seguirá siendo incierto, perderás cosas, personas, oportunidades. Habrá momentos de dolor y momentos de gloria. Nada de eso está en tus manos. Pero si has comprendido estas 2 lecciones, sabes que no necesitas certeza para avanzar porque ya tienes coraje. Sabes que el obstáculo no es tu enemigo, sino tu camino.
Sabes que lo que no controlas, lo aceptas, y que tu verdadera fuerza está en lo que sí controlas. Tu mente, tu carácter, tu virtud. Recuerda siempre que la disciplina no te encadena, te libera, que el placer no es tu guía, sino tu prueba, que la muerte no es tu enemiga, sino tu maestra, y que ningún juicio externo, ningún insulto, ningún aplauso define tu valor. Tu valor lo define la manera en que eliges vivir. Eso es actuar como si todo siempre te saliera bien, no esperar un destino perfecto, sino construir un carácter perfecto para cualquier destino. No depender del azar, sino confiar en tu virtud. No huir de la vida, sino abrazarla con toda su dureza y su belleza. Al cerrar este viaje, quiero dejarte con un reto. No solo escuches estas palabras, aplícalas. Elige una de estas dos elecciones y practícala hoy mismo. Quizás sea dominar tu diálogo interno, quizás sea entrenarte en la incomodidad, quizás sea aceptar algo que llevas tiempo resistiendo. Da un paso concreto. Hazlo ahora, no mañana, porque el tiempo, como ya aprendimos, es un préstamo y nadie sabe cuándo será retirado. Si alguna de estas lecciones ha tocado tu mente o tu corazón, compártela en los comentarios con una frase breve, pero poderosa. Escribe: soy dueño de mi mente. Esa declaración no es solo un comentario, es un compromiso, un recordatorio para ti mismo de que lo único que realmente posees está dentro de ti, y de que, mientras lo gobiernes, nada externo podrá quebrarte. Este es el final de este viaje, pero no de tu práctica. El estoicismo no se vive en un video, se vive en cada decisión. Desde Ceniza Estoica, mi deseo es que estas palabras no se queden en inspiración pasajera, sino que se conviertan en disciplina diaria. Que cada mañana recuerdes: no necesitas certeza, necesitas coraje. Que cada obstáculo lo veas como camino. Que cada día lo vivas como un préstamo sagrado. Y que pase lo que pase, actúes siempre como si todo te saliera bien, porque tu mente ya está entrenada para convertir cada hecho en virtud. Esa es la victoria más grande. Esa es la verdadera libertad.